Un director de cine estadounidense desafió a un hombre vestido de charro en los pasillos de los estudios Churubusco, sin saber que acababa de elegir al actor más grande de México para demostrarle lo que era el cine de verdad. Lo que pasó en los siguientes minutos dejó al director sin palabras y a todo el equipo técnico mexicano con una sonrisa que él no entendió hasta que alguien le dijo el nombre de ese hombre. Y para entonces, ya era demasiado tarde para retractarse de todo lo que había dicho. Era 1956 y los estudios Churubusco estaban en plena actividad con 3 producciones filmándose simultáneamente en diferentes sets. El aire olía a pintura fresca de utilería, a café recalentado y a ese polvo particular que solo existe en los estudios de cine viejos, mezclado con el humo de los cigarrillos que todos fumaban entre toma y toma. Los pasillos estaban llenos de técnicos mexicanos moviendo equipos pesados, actores memorizando diálogos en las esquinas y asistentes corriendo de un lado a otro con papeles en las manos y expresiones de urgencia permanente. Entre toda esa actividad había llegado esa mañana Rachel Coleman, un director estadounidense de 52 años que había filmado 3 películas moderadamente exitosas en Hollywood y que ahora estaba en México como parte de una coproducción que buscaba aprovechar los costos más bajos de producción y la experiencia técnica mexicana que, según le habían dicho, era decente aunque limitada. Coleman había llegado con la actitud de alguien que viene a enseñar más que a colaborar, convencido de que el cine mexicano era pintoresco pero inferior, entretenimiento local sin la sofisticación técnica ni artística del cine estadounidense. Caminaba por los pasillos de Churubusco con su asistente personal, un joven nervioso llamado Thomas que llevaba el portapapeles del director y anotaba cada comentario que Coleman hacía sobre lo que veía a su alrededor. Y Coleman tenía muchos comentarios. Miraba los sets con expresión crítica, señalaba detalles de iluminación que consideraba inadecuados y murmuraba observaciones sobre lo rudimentario del equipo que veía, comparándolo constantemente con lo que tenían en los estudios de California. Los técnicos mexicanos lo observaban pasar con expresiones neutras que escondían exactamente lo que pensaban de ese hombre que había llegado hace 3 horas y ya actuaba como si fuera dueño del lugar. Algunos intercambiaban miradas breves cuando Coleman pasaba cerca, pero nadie decía nada porque todos necesitaban ese trabajo y porque la experiencia les había enseñado que era mejor dejar que ciertos hombres hablaran hasta cansarse. Coleman se detuvo frente a uno de los sets principales donde su equipo estaba preparando las luces para la primera escena que filmarían esa tarde. Era una escena sencilla que requería extras mexicanos vestidos de época, algo que según Coleman sería fácil de dirigir porque no requería actuación compleja, solo presencia y capacidad de seguir instrucciones básicas. Miró el set con los brazos cruzados mientras Thomas esperaba a su lado con el portapapeles listo para anotar cualquier cosa que el director considerara importante. En ese momento, por el pasillo lateral que conectaba con los camerinos, apareció un hombre vestido con traje de charro completo. Pantalones negros con botonadura de plata a los costados, chaqueta corta bordada, camisa blanca y ese sombrero ancho que identificaba inmediatamente el atuendo tradicional mexicano. El hombre caminaba con tranquilidad, sin prisa, con las manos en los bolsillos y una expresión relajada de alguien que está completamente cómodo en ese espacio. Se detuvo cerca de una columna a unos metros del set de Coleman, se recargó contra la pared y sacó un cigarrillo que encendió con un movimiento casual mientras observaba el movimiento del equipo técnico. Coleman lo vio de reojo y asumió inmediatamente que era uno de los extras contratados para su producción, probablemente esperando instrucciones sobre dónde debía estar. La forma en que el hombre estaba vestido, su postura relajada y el hecho de que estuviera simplemente esperando en el pasillo confirmaban la suposición de Coleman de que se trataba de alguien sin importancia en la jerarquía del estudio. El director lo miró con la expresión de alguien evaluando ganado y entonces tomó una decisión que cambiaría completamente el resto de su día. Se acercó hacia donde estaba el hombre del traje de charro con pasos decididos, seguido de cerca por Thomas que ya había levantado su portapapeles anticipando que necesitaría anotar algo. Coleman se detuvo frente al hombre y lo miró de arriba a abajo con una evaluación rápida que no intentaba disimular su naturaleza crítica. El hombre del traje de charro levantó la vista hacia Coleman con una expresión tranquila, dio una calada a su cigarrillo y esperó sin decir nada, con esa paciencia particular de alguien acostumbrado a que la gente se le acerque. Coleman notó que el hombre tenía una presencia física que no había captado desde la distancia, algo en la forma en que sostenía la mirada que sugería más confianza de la que un extra debería tener, pero el director interpretó esto como el tipo de arrogancia inútil que a veces desarrollan las personas cuando usan vestuarios llamativos. ¿Usted habla inglés?, preguntó Coleman en un tono que ya asumía la respuesta negativa.
El hombre del traje de charro sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegaba a ser burla pero que tampoco era completamente amistosa. Un poco, respondió en inglés con acento marcado pero comprensible. Coleman asintió satisfecho porque eso facilitaba las cosas y significaba que no necesitaría un traductor para lo que estaba a punto de hacer. Mire, dijo Coleman señalando el set detrás de él, voy a filmar una escena esta tarde y necesito que los extras entiendan algo fundamental antes de que empecemos. Hizo una pausa como si estuviera organizando un discurso que había dado muchas veces antes. El cine estadounidense tiene ciertos estándares que tal vez ustedes no manejan aquí, y necesito que quede claro desde el principio que espero de las personas que van a aparecer en mi película. El hombre del traje de charro no respondió nada, simplemente siguió fumando su cigarrillo con esa expresión tranquila que podía interpretarse como atención o como completo desinterés, dependiendo de que tan bien lo conocieras. A su alrededor, algunos técnicos mexicanos que pasaban cerca habían comenzado a reducir la velocidad de sus pasos, no deteniéndose completamente pero sí lo suficiente para poder escuchar lo que estaba diciendo ese director estadounidense al hombre que todos conocían perfectamente bien. Coleman continuó sin notar o sin importarle la pequeña audiencia que estaba formándose. En Hollywood trabajamos con actores entrenados, con personas que han estudiado el oficio durante años en academias profesionales. Aquí en México sé que las cosas son más informales, más improvisadas, y eso está bien para el cine local. Hizo un gesto con la mano como quien concede un punto menor. Pero cuando trabajas en una producción seria, en una película que va a verse en Estados Unidos, se requiere un nivel diferente de profesionalismo. El hombre del traje de charro apagó su cigarrillo contra la pared detrás de él con un movimiento lento y deliberado, y entonces miró a Coleman directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Thomas, el asistente, sintiera algo incómodo en el estómago sin saber exactamente por qué. Entiendo, dijo el hombre con esa misma voz tranquila que usaba para todo. Coleman interpretó esa respuesta como sumisión o al menos como aceptación de su autoridad y eso lo animó a continuar. De hecho, dijo Coleman con una sonrisa que pretendía ser pedagógica, creo que sería útil hacer una pequeña demostración ahora mismo. Una forma de mostrarle a todos los que van a trabajar conmigo qué es lo que busco. Se volvió hacia su asistente. Thomas, trae una de las sillas del set. Quiero mostrarle a este señor la diferencia entre pararse frente a una cámara y realmente actuar. Thomas dudó por un segundo, mirando al hombre del traje de charro con una expresión que sugería que algo en toda esta situación no le parecía correcto, pero la mirada impaciente de Coleman lo hizo moverse rápidamente hacia el set para traer la silla solicitada. Mientras Thomas iba por la silla, más técnicos mexicanos habían comenzado a detenerse en sus actividades, encontrando razones súbitas para estar cerca de esa área del pasillo. Un camarógrafo ajustaba su equipo más lentamente de lo necesario, dos maquillistas salieron de su camerino con expresiones de curiosidad apenas disimulada, y el jefe de utilería simplemente se recargó contra una pared con los brazos cruzados y una sonrisa pequeña que empezaba a formarse en las comisuras de su boca. Coleman no notaba nada de esto porque estaba completamente enfocado en su demostración improvisada, convencido de que estaba a punto de dar una lección valiosa que estos trabajadores mexicanos recordarían y agradecerían. Thomas regresó con una silla de madera simple que colocó en el pasillo frente al hombre del traje de charro, mirando nerviosamente entre su jefe y ese hombre que seguía parado con esa calma desconcertante. Perfecto, dijo Coleman frotándose las manos con entusiasmo profesional. Ahora quiero que haga algo muy simple. Siéntese en esa silla y actúe como si estuviera esperando malas noticias. Nada complicado. Solo quiero ver qué puede hacer alguien sin entrenamiento formal cuando se le pide que transmita una emoción básica. Hizo una pausa y agregó con un tono que pretendía ser amable pero que sonaba condescendiente. No se preocupe si no le sale bien, ese es precisamente el punto de este ejercicio. El hombre del traje de charro miró la silla por un momento, luego miró a Coleman y entonces algo cambió en su expresión. No era enojo ni ofensa, era algo más sutil, como si hubiera tomado una decisión internamente. Se quitó el sombrero con un movimiento elegante y lo colgó en un gancho que sobresalía de la pared cerca de él, revelando ese cabello oscuro perfectamente peinado que era parte de su imagen tan reconocible. Varios de los técnicos mexicanos que observaban intercambiaron miradas rápidas, algunos sonriendo abiertamente ahora, porque todos sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder. El hombre caminó hacia la silla con pasos medidos, no con prisa, y se sentó con una postura que parecía completamente natural pero que al mismo tiempo tenía algo de estudiado en su precisión.
Coleman se cruzó de brazos, preparándose para observar con esa mezcla de paciencia y superioridad que reservaba para estos momentos educativos. Thomas sostenía su portapapeles pero había dejado de anotar, mirando fijamente al hombre en la silla con una expresión de anticipación que no entendía completamente. El hombre del traje de charro cerró los ojos por un segundo, respiró profundamente, y cuando los abrió algo había cambiado completamente en él. Su cuerpo seguía sentado en la misma silla, en el mismo pasillo, rodeado de las mismas personas, pero la energía que emanaba de él era completamente diferente. Sus hombros se habían encorvado ligeramente hacia adelante, no de forma exagerada sino con esa sutileza que comunica peso emocional sin necesidad de gestos grandes. Sus manos descansaban sobre sus rodillas con una tensión visible en los nudillos, como si estuviera aferrándose a algo invisible para mantenerse estable. Pero era su rostro lo que había capturado completamente la atención de todos los que miraban. Había transformado su expresión en algo que comunicaba una mezcla compleja de esperanza combatiendo contra miedo, de alguien que sabe que está esperando algo terrible pero que se niega a aceptarlo hasta escucharlo con sus propios oídos. Sus ojos miraban hacia un punto fijo en el espacio frente a él, no vagando sin propósito sino enfocados en algo que solo él podía ver, y en esa mirada había toda una historia de lo que fuera que ese personaje había vivido antes de ese momento. Coleman había dejado de sonreír. Su expresión había cambiado a algo más serio, más concentrado, porque incluso con toda su arrogancia no podía negar lo que estaba viendo frente a él. Thomas había bajado completamente su portapapeles y miraba con la boca ligeramente abierta. El silencio en ese pasillo de Churubusco se había vuelto denso, no por incomodidad sino por la atención absoluta que todos estaban prestando a ese hombre sentado en una silla simple. Los técnicos mexicanos habían dejado de disimular su interés y ahora observaban abiertamente con expresiones que mezclaban orgullo y una anticipación casi divertida por lo que sabían que venía después. Una secretaria que pasaba por ahí se detuvo completamente en su camino, con una carpeta contra su pecho, incapaz de seguir caminando mientras eso ocurría frente a ella. El hombre del traje de charro seguía inmóvil en esa postura de espera cargada de emoción contenida. Entonces, sin que nadie le dijera nada, sin dirección externa de ningún tipo, comenzó a hacer algo que elevó completamente lo que ya era una actuación impresionante a algo extraordinario. Su respiración cambió, volviéndose más superficial, más rápida, como la de alguien que intenta controlar el pánico que siente crecer en su pecho. Un músculo pequeño en su mandíbula se tensó visiblemente y sus labios se apretaron en una línea delgada por un segundo antes de relajarse nuevamente. Eran detalles mínimos, microexpresiones que la mayoría de las personas no notarían en la vida real pero que en el contexto de una actuación revelaban un control técnico extraordinario. Pero lo más impresionante era que nada de esto se sentía actuado, nada parecía artificial o puesto para impresionar. Se veía exactamente como se vería una persona real esperando noticias que sabe que van a destrozarle el mundo, con toda la complejidad contradictoria de emociones que eso implicaba. Sus ojos se humedecieron ligeramente, no con lágrimas completas sino con ese brillo particular que aparece justo antes de que alguien empiece a llorar pero está luchando por no hacerlo. Y entonces, en un momento de genialidad pura, levantó la vista hacia donde estaría la persona que le traería esas noticias terribles y en su expresión apareció algo que era simultáneamente una súplica silenciosa y una resignación dolorosa. No digas lo que vas a decir, comunicaban sus ojos, pero también sé que tienes que decirlo y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. Coleman había dado un paso hacia adelante sin darse cuenta, completamente absorbido en lo que estaba presenciando. Su boca estaba ligeramente abierta y toda la condescendencia había desaparecido de su expresión, reemplazada por algo que se parecía mucho al asombro genuino. Thomas estaba completamente congelado a su lado, su portapapeles colgando olvidado de su mano derecha mientras miraba fijamente al hombre en la silla. El hombre del traje de charro sostuvo esa expresión por exactamente el tiempo correcto, ni demasiado poco para que pareciera superficial ni demasiado largo para que se volviera exagerado, y entonces se permitió exhalar lentamente mientras dejaba que su cuerpo se relajara de vuelta a su estado normal. La transformación fue gradual pero clara, como ver a alguien salir del agua después de haber estado sumergido, regresando a la superficie y a la realidad presente. En menos de 5 segundos había vuelto a ser simplemente un hombre sentado en una silla en un pasillo de estudios de cine, con una expresión tranquila y esa misma calma que había tenido todo el tiempo. Se levantó de la silla con un movimiento fluido, caminó de regreso hacia donde había dejado su sombrero, lo tomó y se lo puso nuevamente con ese gesto casual que había perfeccionado a lo largo de años de usarlo.
Entonces se volvió hacia Coleman con una expresión que no era de triunfo ni de confrontación, sino simplemente neutral, como alguien que acaba de terminar una tarea rutinaria y espera saber qué viene después. El pasillo permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron mucho más largos. Coleman miraba al hombre del traje de charro con una expresión completamente diferente a la que había tenido 5 minutos antes. Coleman finalmente encontró su voz, pero cuando habló sonaba diferente, sin ese tono de superioridad automática que había usado hasta ahora. Hizo una pausa buscando las palabras correctas, eso fue extraordinario. No esperaba, se detuvo nuevamente sin terminar la frase porque no estaba seguro de cómo admitir que había estado completamente equivocado en sus suposiciones sin sonar condescendiente de una forma diferente. El hombre del traje de charro sonrió levemente, una sonrisa educada que no revelaba si estaba divertido, ofendido o simplemente siendo cortés. Gracias, dijo con esa misma voz tranquila que había usado desde el principio. Thomas seguía mirando entre su jefe y ese hombre con una expresión confundida, tratando de entender cómo la dinámica de la situación había cambiado tan rápidamente sin que nadie dijera explícitamente que había cambiado. Coleman se aclaró la garganta, todavía procesando lo que acababa de ver. Ha estudiado actuación, no era una pregunta sino una afirmación que necesitaba confirmar porque era la única explicación que su mente podía aceptar para lo que acababa de presenciar. El hombre del traje de charro ladeó la cabeza ligeramente como considerando la pregunta. Un poco, respondió con esa vaguedad que podía significar cualquier cosa. Varios de los técnicos mexicanos que observaban desde diferentes puntos del pasillo intercambiaron miradas con sonrisas apenas contenidas. El camarógrafo que había estado ajustando su equipo dejó escapar una risa corta que disfrazó inmediatamente como tos. La secretaria que seguía parada con su carpeta contra el pecho tenía una expresión de incredulidad divertida, como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo de la forma en que estaba sucediendo. Coleman no notó ninguna de estas reacciones porque estaba completamente enfocado en el hombre frente a él, reevaluando mentalmente todo lo que había asumido desde el momento en que lo vio parado en el pasillo. Mire, dijo Coleman con un tono más respetuoso, claramente tiene talento real. Más que talento, tiene técnica, tiene control, tiene esa cosa indefinible que separa a los actores competentes de los verdaderamente buenos. Hizo una pausa como si estuviera tomando una decisión importante. Puedo ofrecerle trabajo en mi producción, no como extra sino con un papel pequeño pero con diálogos. Le pagaría mejor que lo que probablemente está ganando en lo que sea que esté trabajando ahora. El silencio que siguió a esta oferta fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de personas conteniendo la respiración antes de una explosión, de gente esperando el momento exacto en que todo lo que había estado construyéndose finalmente colapsará de la forma más espectacular posible. El hombre del traje de charro miró a Coleman por un momento largo sin decir nada, con una expresión imposible de leer. Es muy generoso de su parte, dijo finalmente con esa cortesía impecable que hacía imposible saber si estaba siendo genuino o irónico. Pero tengo algunos compromisos previos que hacen difícil aceptar nuevos proyectos en este momento. Coleman asintió con comprensión porque en su mente esto tenía sentido. Un actor con ese nivel de talento probablemente ya tenía trabajo en alguna de las producciones mexicanas que se filmaban constantemente en Churubusco. Tal vez incluso tenía un papel regular en alguna de esas películas de rancheras que le habían dicho que eran populares localmente aunque nunca se exportaban. Entiendo completamente, dijo Coleman con un tono que ahora era casi amistoso. Pero si sus circunstancias cambian, me encantaría trabajar con usted. De hecho, hizo una pausa como si una idea brillante acabara de ocurrírsele, me gustaría invitarlo a observar cómo trabajamos en el set esta tarde. Podría aprender algunas técnicas que tal vez no se usan comúnmente en las producciones mexicanas. Esa última frase fue la gota que derramó el vaso para varios de los técnicos mexicanos que habían estado conteniendo sus reacciones con dificultad creciente. El jefe de utilería dejó escapar una carcajada corta y abierta que no intentó disfrazar. Dos electricistas que habían estado observando desde una escalera intercambiaron comentarios en español lo suficientemente alto para que Coleman los escuchara sin entenderlos, pero el tono dejaba claro que se estaban riendo de algo. Coleman finalmente notó que había una audiencia considerable observando esta interacción y que todos parecían encontrar algo divertido en la situación. Frunció el ceño ligeramente, mirando alrededor con una confusión que empezaba a teñirse de irritación porque claramente se estaba perdiendo de algo y no le gustaba ser el único que no entendía el chiste.
Thomas también había notado las reacciones y había dado un paso más cerca de su jefe con una expresión de incomodidad creciente. El hombre del traje de charro mantuvo su expresión neutral, pero algo en sus ojos sugería que también estaba consciente de la reacción del equipo técnico. «Es muy amable de su parte la invitación», dijo con esa misma cortesía impecable, «pero como le mencioné, tengo compromisos esta tarde que no puedo cancelar. De hecho, debería estar yéndome ya o llegaré tarde». Se inclinó ligeramente en una despedida educada, un gesto que era simultáneamente respetuoso y de alguna forma final, como si estuviera cerrando esa conversación de manera definitiva. Coleman extendió su mano casi por instinto y el hombre la estrechó con un apretón firme pero no agresivo. «Fue un placer conocerlo», dijo el hombre. «Y le deseo mucho éxito con su producción». «Igualmente», respondió Coleman todavía con esa expresión de confusión porque algo en toda esta situación seguía sin cuadrar completamente en su mente pero no podía identificar exactamente qué era. El hombre del traje de charro se alejó caminando por el pasillo con esa misma tranquilidad con la que había llegado, sin prisa, con las manos en los bolsillos y el sombrero ligeramente inclinado hacia adelante de la forma en que siempre lo usaba. Mientras se alejaba, algo extraordinario comenzó a suceder a lo largo del pasillo. Cada técnico, cada asistente, cada persona que estaba en esa área y que había presenciado lo que acababa de ocurrir, comenzó a saludarlo conforme pasaba. No eran saludos casuales de compañeros de trabajo, eran saludos cargados de respeto genuino, de afecto real, de esa admiración particular que solo se le tiene a alguien verdaderamente especial. Algunos levantaban la mano en un gesto informal, otros se quitaban sus gorras brevemente, varios simplemente sonreían ampliamente mientras él pasaba. Y el hombre respondía a cada saludo individualmente, con un gesto de la mano aquí, una sonrisa allá, un asentimiento de cabeza para aquel otro, como alguien que conoce a cada persona por su nombre y su historia y que genuinamente disfruta de su presencia. Era el tipo de interacción que solo puede existir entre alguien verdaderamente querido y las personas que lo admiran sin reservas. Coleman observaba esta procesión de saludos con una confusión que iba intensificándose con cada segundo. Se volvió hacia el técnico mexicano más cercano, un hombre mayor que estaba ajustando unos cables cerca del set. «Disculpe», dijo Coleman en su español limitado, «¿quién es ese hombre?». El técnico lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad genuina y algo que se parecía a la lástima por alguien que claramente no sabe algo que todos los demás saben. El técnico no respondió inmediatamente, sino que primero miró hacia donde el hombre del traje de charro seguía caminando por el pasillo, saludando a más personas conforme avanzaba. Entonces se volvió de nuevo hacia Coleman con una sonrisa que era al mismo tiempo amable y ligeramente burlona. «Ese es Pedro Infante», dijo el técnico con una voz que comunicaba que esas 3 palabras deberían explicar absolutamente todo. Coleman parpadeó, procesando el nombre que le sonaba vagamente familiar de algún lado pero que no lograba ubicar con precisión en su mente. El técnico notó la falta de reconocimiento en la expresión del director estadounidense y su sonrisa se amplió ligeramente, no con malicia sino con esa incredulidad divertida de quien no puede creer que alguien realmente no sepa algo tan obvio. «Pedro Infante», repitió el técnico más lentamente como si el problema fuera que Coleman no había escuchado bien la primera vez. «El actor más famoso de México. Ha hecho más de 60 películas. Todo el país lo conoce. Sus películas llenan los cines cada vez que se estrenan. Hizo una pausa buscando la forma correcta de explicarlo en términos que un estadounidense pudiera entender, es como si John Wayne y Frank Sinatra fueran la misma persona. Actor, cantante, ídolo nacional». Coleman sintió que algo frío se instalaba en su estómago mientras las implicaciones de lo que acababa de escuchar comenzaban a asentarse en su mente. Se volvió bruscamente para mirar hacia donde había estado el hombre del traje de charro pero ya había doblado una esquina y desaparecido de la vista. Thomas, su asistente, estaba completamente pálido a su lado, con los ojos muy abiertos y esa expresión de alguien que acaba de presenciar un desastre en cámara lenta y no pudo hacer nada para detenerlo. Ese era. Coleman se detuvo sin poder terminar la frase. Intentó recordar exactamente qué había dicho en los últimos 15 minutos y cada palabra que recordaba lo hacía sentir peor. Le había dicho a Pedro Infante, al actor más famoso de México, que el cine mexicano era informal e improvisado. Le había ofrecido enseñarle sobre actuación profesional. Le había sugerido que podría aprender técnicas nuevas observando cómo trabajaba un director estadounidense. Le había ofrecido trabajo como si le estuviera haciendo un favor a alguien que necesitaba oportunidades. Alrededor de Coleman,
Los técnicos mexicanos ya no se molestaban en ocultar sus sonrisas. Algunos se reían abiertamente, no con crueldad sino con ese humor genuino que viene de presenciar algo tan absurdamente irónico que no puedes evitar encontrarlo gracioso. El camarógrafo que había estado cerca durante toda la interacción se acercó a Coleman con una expresión que intentaba ser compasiva pero que no podía ocultar completamente la diversión. ¿No sabía quién era?, preguntó el camarógrafo en inglés decente. Coleman negó con la cabeza, todavía procesando la magnitud de lo que había hecho. El camarógrafo silbó suavemente entre dientes. Pedro estaba aquí visitando a un amigo que trabaja en utilería. Viene seguido entre sus propias filmaciones porque le gusta ver cómo trabajan otros equipos. Buscó las palabras correctas, es una persona muy humilde. No le gusta hacer escándalo sobre quién es. Por eso no dijo nada cuando usted lo confundió con un extra. Thomas finalmente encontró su voz, aunque salió más aguda de lo normal. Señor Coleman, susurró urgentemente, Pedro Infante protagonizó esa película que vimos anoche en el hotel. La que estaba en el canal local. Usted dijo que el actor principal tenía presencia de cámara decente para ser mexicano. Coleman cerró los ojos brevemente como si eso pudiera hacer que esta situación desapareciera. La secretaria que había estado observando desde el principio se acercó con su carpeta todavía contra el pecho. Si le sirve de consuelo, dijo en un inglés perfecto con acento británico que sugería educación europea, lo que acaba de presenciar fue probablemente la actuación más corta pero más perfecta que Pedro ha hecho este año. Y créame, he visto todas sus películas. Coleman se pasó la mano por la cara en un gesto de frustración consigo mismo. Su mente ya estaba corriendo hacia las implicaciones profesionales de lo que acababa de ocurrir. México era un país más grande de lo que muchos estadounidenses reconocían y su industria cinematográfica era aparentemente más desarrollada de lo que él había asumido. Si Pedro Infante era realmente tan famoso como todos estos técnicos sugerían, entonces lo que acababa de pasar probablemente se convertiría en una anécdota que se contaría en todos los sets de filmación de la ciudad. Necesito disculparme, dijo Coleman de repente, con una urgencia que sorprendió a su asistente. ¿Dónde podría encontrarlo? El técnico que había identificado a Pedro Infante negó con la cabeza lentamente. Ya se fue, señor. Y aunque no se hubiera ido, Pedro no es el tipo de persona que busca disculpas o explicaciones. Probablemente ya olvidó todo el asunto y está pensando en su siguiente escena o en alguna canción nueva que quiere grabar. Pero yo, Coleman buscaba las palabras correctas, yo fui increíblemente condescendiente con el actor más importante de este país. El técnico se encogió de hombros con una filosofía tranquila que Coleman estaba empezando a reconocer como típicamente mexicana. Usted no sabía quién era. Y Pedro eligió no decírselo, lo cual significa que no lo ofendió tanto como para sentir la necesidad de corregirlo. Probablemente lo encontró divertido más que ofensivo. Divertido, repitió Coleman con un tono que dejaba claro que esa no era exactamente la reacción que esperaba o quería. El camarógrafo que había estado escuchando la conversación intervino nuevamente. Pedro tiene sentido del humor sobre estas cosas. Una vez un reportero estadounidense lo entrevistó en el aeropuerto sin saber quién era y le preguntó si podía cantar algo tradicional mexicano para la cámara. Pedro cantó completa una de sus propias canciones más famosas y el reportero le dio las gracias sin reconocerlo. La historia apareció en todas las columnas de chismes durante semanas y Pedro la contaba en entrevistas riéndose de la situación. Thomas había sacado su portapapeles nuevamente y estaba anotando furiosamente, probablemente documentando este desastre para que su jefe pudiera hacer algún tipo de control de daños después. Coleman lo notó y le hizo un gesto para que dejara de escribir. No necesitamos documentar esto, Thomas, dijo con voz cansada. Ya está documentado en la memoria de cada persona que estaba aquí y probablemente estará documentado en las conversaciones de todo Churubusco para mañana. La secretaria sonrió con simpatía genuina. Si le sirve de algo, el hecho de que usted reconociera su talento inmediatamente cuando lo vio actuar dice algo bueno sobre su ojo profesional. Muchos directores no habrían podido apreciar lo que acababan de ver incluso después de verlo. Coleman la miró con una expresión que era parte gratitud y parte frustración porque ese pequeño consuelo no compensaba realmente la vergüenza de haber asumido que un extra sin nombre podía enseñarle algo sobre el oficio al actor más famoso del país. ¿Cuántas películas dijo que había hecho?, preguntó Coleman al técnico con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior. Más de 60, respondió el técnico. Y no son películas pequeñas.
Son producciones completas, muchas filmadas aquí en Churubusco, con presupuestos decentes y equipos técnicos profesionales. México tiene una industria cinematográfica real, señor Coleman. No es Hollywood, pero es real y es exitosa a su manera. Coleman asintió lentamente, absorbiendo esta información que estaba reorganizando fundamentalmente sus suposiciones sobre dónde estaba parado y con quién estaba trabajando. Thomas seguía pálido a su lado, probablemente imaginando cómo esta historia se contaría en Los Ángeles cuando regresaran. El camarógrafo mexicano, viendo la expresión devastada de Coleman, decidió ofrecer un poco más de contexto que tal vez ayudaría al director a entender la magnitud completa de lo que acababa de ocurrir. Mire, señor Coleman, dijo con un tono que era genuinamente educativo sin ser condescendiente, Pedro Infante no es solo un actor famoso. Buscó las palabras exactas, es como un símbolo nacional. Las madres nombran a sus hijos por él. Las chicas jóvenes tienen su foto en sus habitaciones. Cuando camina por la calle la gente llora de emoción solo por verlo pasar. Y acabé de ofrecerle trabajo como extra con diálogos, dijo Coleman con una voz plana que comunicaba que había alcanzado ese punto más allá de la vergüenza donde solo queda una aceptación resignada de lo absurda que es la situación. El camarógrafo asintió con una sonrisa comprensiva. Y también le ofreció enseñarle técnicas que probablemente no conoce, a pesar de que ha trabajado con algunos de los mejores directores de México y ha desarrollado un estilo de actuación que todo el país reconoce y ama. Thomas dejó escapar un sonido que era casi una risa pero que se cortó rápidamente cuando se dio cuenta de que probablemente no era el momento apropiado para encontrar humor en la situación de su jefe. Coleman le lanzó una mirada que era más de aceptación que de enojo porque honestamente ¿qué más podía hacer en este punto excepto aceptar que había cometido un error monumental basado en suposiciones que ahora resultaban ser completamente incorrectas? La secretaria, que claramente tenía más contexto cultural que la mayoría de las personas presentes por su educación internacional, añadió otro detalle. Y además de actor, Pedro es cantante. Tiene docenas de discos grabados. Sus canciones se escuchan en todas las radios del país. Hay cantinas donde solo tocan su música toda la noche. Hizo una pausa buscando la analogía correcta, imagínese si Ben Crosby también fuera James Stewart. Esa es más o menos la posición de Pedro en la cultura mexicana. Coleman se sentó en la silla que Thomas había traído para la demostración de actuación, la misma silla donde Pedro Infante había dado esa actuación extraordinaria solo minutos antes. Puso sus codos en sus rodillas y su cara en sus manos por un momento, no en drama sino en genuina reflexión sobre lo que acababa de aprender. El técnico mayor se acercó y puso una mano en el hombro de Coleman con un gesto que era sorprendentemente amable dado las circunstancias. No se castigue demasiado, dijo el técnico en su español mezclado con inglés. Muchos extranjeros vienen aquí con las mismas ideas. Piensan que porque nuestras películas no se ven en Estados Unidos o Europa significa que no son buenas o que no somos profesionales. Pero tenemos nuestra propia tradición, nuestros propios estándares, nuestras propias estrellas. Solo porque son diferentes no significa que sean inferiores. Coleman levantó la vista hacia el técnico y asintió con una sinceridad que no había mostrado desde que llegó a Churubusco esa mañana. Tiene razón, dijo con voz clara. Vine aquí con ideas preconcebidas que no tenían base real. Asumí cosas sobre la industria mexicana sin haberla estudiado o entendido realmente. Y acabo de demostrar mi ignorancia de la forma más pública y vergonzosa posible. El camarógrafo rió suavemente. Bueno, al menos lo está admitiendo. Eso es más de lo que la mayoría de los directores extranjeros hacen. Normalmente solo se quejan de que las cosas no se hacen a la manera de Hollywood y nunca se detienen a pensar que tal vez la manera de Hollywood no es la única manera válida de hacer cine. Coleman se levantó de la silla con una determinación renovada. Si voy a trabajar en este país, aunque sea temporalmente, necesito entender realmente con qué estoy trabajando. Thomas hizo una pausa dirigiéndose a su asistente que seguía luciendo choqueado. Quiero que consigas todas las películas de Pedro Infante que puedas encontrar. Quiero verlas esta noche. Todas las que sea posible. El técnico mayor sonrió con aprobación genuina. Eso es bueno, señor Coleman. Empezar con las películas de Pedro es una excelente introducción al cine mexicano porque él representa lo mejor de lo que hacemos. Tiene el drama, tiene la música, tiene esa conexión emocional con el público que es la verdadera marca del cine mexicano exitoso. La secretaria, que claramente estaba disfrutando este giro inesperado en los eventos del día,
añadió con entusiasmo. Debería ver Nosotros los pobres primero. Es probablemente su película más icónica. Ver esa película es entender por qué todo México ama a Pedro. No es solo que sea guapo o talentoso, es que cuando actúa, la gente siente que está viendo a alguien real, a alguien que entiende sus vidas y sus luchas. Colman sacó una pequeña libreta de su bolsillo, la misma donde normalmente anotaba notas de dirección, y comenzó a escribir el título. Nosotros los pobres, repitió mientras escribía. ¿Qué más debería ver? El camarógrafo se animó visiblemente ante la oportunidad de educar a este director estadounidense que finalmente estaba mostrando genuina humildad e interés. Tizoc es excelente si quiere ver su rango dramático, dijo el camarógrafo. Es la historia de un indígena que se enamora de una mujer de clase alta. Pedro ganó premios internacionales por esa actuación. Muestra que puede hacer drama serio, no solo las comedias románticas por las que es más conocido popularmente. Pepe el Toro, añadió otro técnico que se había acercado al grupo creciente alrededor de Colman. Esa es una secuela de Nosotros los pobres, pero funciona también como película independiente. Y si quiere verlo cantar realmente, cualquiera de sus películas de charros. Allá en el Rancho Grande no es de Pedro, pero es el tipo de película que definió el género que él luego perfeccionó. Colman escribía furiosamente, llenando páginas con títulos y notas sobre qué buscar en cada película. Thomas lo observaba con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser respeto, porque en todos los años que llevaba trabajando con Colman nunca lo había visto tan genuinamente interesado en aprender algo que desafiaba sus suposiciones previas. ¿Y las canciones?, preguntó Colman levantando la vista de su libreta. Dijeron que era cantante también. ¿Qué debería escuchar? La secretaria prácticamente brilló con emoción. Oh, ¿por dónde empezar? 100 años es probablemente su canción más famosa. Pero también Amorcito Corazón, El Mil Amores, Cucurucucú Paloma. Honestamente, podría pasar semanas solo escuchando su música. El técnico mayor interrumpió con una sugerencia práctica. Mire, señor Colman, si realmente quiere entender lo que acaba de pasar aquí hoy y por qué todos nosotros encontramos la situación tan, buscó la palabra correcta, memorable, lo que necesita entender es esto: Pedro Infante es amado en México de una forma que va más allá del entretenimiento. Representa algo sobre la identidad mexicana, sobre quienes somos como pueblo. Es el hombre que puede ser un charro cantando en un rancho y un trabajador pobre en la ciudad. Es sofisticado y simple al mismo tiempo. Es aspiracional pero también alcanzable. Colman absorbía cada palabra, asintiendo lentamente mientras algo de la magnitud cultural de Pedro Infante comenzaba a formarse en su mente. Entonces lo que están diciendo, dijo Colman procesando toda esta información, es que básicamente le ofrecía a la persona más importante del cine mexicano que viniera a aprender de mí cómo hacer cine de verdad. El silencio que siguió a esta declaración fue breve antes de que varios de los técnicos presentes comenzaran a reírse, no con crueldad sino con ese humor genuino que viene de escuchar a alguien articular perfectamente lo absurdo de una situación. Básicamente sí, confirmó el camarógrafo todavía sonriendo. Y lo más divertido es que Pedro probablemente sí aprendería algo si lo observara trabajar, porque es ese tipo de persona. Siempre está interesado en técnicas nuevas, en formas diferentes de hacer las cosas. Pero la idea de que usted se lo ofreciera como si le estuviera haciendo un favor a alguien que necesita educación básica sobre cine, eso es lo que hace la historia verdaderamente memorable. Colman dejó escapar una risa corta y seca que era más de autodesprecio que de humor real. Bueno, ciertamente será memorable. Probablemente me aseguraré de que sea recordado en Churubusco por años. Thomas intentó ofrecer una perspectiva más optimista. Al menos reconoció su talento inmediatamente cuando lo vio actuar, señor. Eso tiene que contar para algo. El técnico mayor asintió con aprobación. Es verdad. Y el hecho de que ahora quiera aprender sobre el cine mexicano en lugar de simplemente sentirse avergonzado y defensive, eso también dice algo bueno sobre usted. Muchos directores en su posición solo se enojarían y culparían a otros por no haberles advertido. Colman guardó su libreta en el bolsillo y miró alrededor del grupo de técnicos mexicanos que se habían reunido. «Puedo hacerles una pregunta honesta», dijo con un tono que había perdido completamente la arrogancia que traía cuando llegó esa mañana. ¿Por qué nadie me detuvo antes de que hiciera un completo tonto de mí mismo? ¿Por qué nadie me dijo quién era él antes de que yo siguiera hablando? El camarógrafo intercambió miradas con algunos de los otros técnicos antes de responder.
Honestamente, señor Coleman, creo que todos estábamos muy sorprendidos por lo que estaba pasando para reaccionar rápidamente. Y también, hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay algo de justicia poética en dejar que alguien que llegó con tanta arrogancia sobre la superioridad del cine estadounidense descubra por sí mismo que estaba equivocado. No fue con mala intención, añadió rápidamente la secretaria. Pero usted llegó esta mañana tratando a todos como si fuéramos aficionados que necesitaban que Hollywood nos enseñara cómo hacer nuestro trabajo. Ver eso confrontado de forma tan directa, buscó las palabras correctas, fue satisfactorio de una forma muy humana. Coleman absorbió esta crítica directa sin defenderse porque sabía que era completamente merecida. Tienen razón, dijo finalmente. Llegué aquí con una actitud terrible. Asumí que porque filmamos en inglés y distribuimos internacionalmente eso nos hace automáticamente superiores. No me tomé el tiempo de investigar o respetar lo que están haciendo aquí. Un electricista que había estado escuchando desde su posición en una escalera bajó y se acercó al grupo. ¿Sabe qué es lo irónico, señor Coleman?, dijo en un inglés sorprendentemente bueno. Pedro Infante probablemente es una de las pocas personas en este edificio que no se habría ofendido genuinamente por lo que usted dijo. Él realmente es tan humilde como todos dicen. Probablemente pensó que era divertido que usted no lo reconociera y decidió disfrutar el momento en lugar de hacer un escándalo. Eso de alguna forma lo hace peor, admitió Coleman. Si se hubiera ofendido y me hubiera corregido, al menos tendría el consuelo de saber que defendió su posición. El hecho de que fuera tan gracioso al respecto solo demuestra que es mejor persona de lo que yo fui hoy. La secretaria miró su reloj y pareció recordar que tenía otros asuntos que atender. Señor Coleman, dijo con un tono más profesional, si realmente quiere hacer las paces con esto, hay algo que podría considerar. Coleman levantó la vista con interés genuino. ¿Qué sugiere? Pedro viene a Churubusco regularmente, como ya mencionamos. No siempre está filmando, pero le gusta visitar a los amigos que trabajan aquí. Si usted está aquí suficiente tiempo para su producción, eventualmente se lo volverá a encontrar. Cuando eso pase, simplemente sea genuino. No intente disculparse excesivamente o hacer un gran drama del asunto. Solo trátelo con el respeto que habría mostrado desde el principio si hubiera sabido quién era. El técnico mayor añadió su propia sugerencia. Y si realmente ve sus películas esta noche como dice que va a hacer, cuando lo vuelva a ver podrá hablar con él sobre su trabajo de una forma informada. A Pedro le gusta hablar de cine con personas que genuinamente entienden y aprecian el oficio. No le importa si es cine mexicano o estadounidense, lo que le importa es la pasión y el conocimiento real. Coleman asintió absorbiendo estos consejos. Lo haré, dijo con convicción. Y gracias a todos ustedes por ser tan directos conmigo. Habría sido más fácil para ustedes solo reírse a mis espaldas y dejar que siguiera haciendo el ridículo. El camarógrafo sonrió. Oh, todavía vamos a reírnos, pero al menos ahora también respetamos que usted está dispuesto a aprender de esto. Thomas, que había estado silencioso durante la mayor parte de esta conversación posterior, finalmente habló. Señor Coleman, deberíamos prepararnos para la filmación de esta tarde. El equipo debe estar casi listo. Coleman asintió, pero antes de alejarse se volvió hacia el grupo de técnicos mexicanos una vez más. Una última cosa, dijo Coleman. Cuando trabajemos juntos en esta producción, quiero que sepan que valoro su experiencia y su conocimiento. Si ven que estoy haciendo algo de una forma que no tiene sentido en el contexto mexicano, o si tengo ideas sobre cómo deberían hacerse las cosas que ignoran cómo realmente funcionan aquí, díganmelo. No voy a aprender si todos solo asienten educadamente mientras piensan que soy un idiota. El técnico mayor extendió su mano y Coleman la estrechó firmemente. Eso es justo, señor Coleman. Y nosotros también aprenderemos de usted. El intercambio cultural funciona en ambas direcciones cuando las personas están dispuestas a escuchar. Coleman sonrió con genuina gratitud y entonces se alejó con Thomas hacia su set, dejando al grupo de técnicos mexicanos intercambiando comentarios en español sobre lo que acababa de ocurrir. Mientras caminaba hacia su área de trabajo, Coleman podía escuchar fragmentos de conversaciones en español a su alrededor y aunque no entendía las palabras específicas, el tono le decía que la historia de lo que acababa de pasar ya estaba circulando por Churubusco. Para mañana, probablemente todos en el estudio sabrían que el director estadounidense arrogante había confundido a Pedro Infante con un extra y le había ofrecido trabajo.
Thomas caminaba a su lado en silencio hasta que finalmente habló. Señor, dijo con voz cuidadosa, ¿cree que Pedro Infante realmente volverá por aquí mientras estemos filmando? Coleman se encogió de hombros. No tengo idea, Thomas. Pero si lo hace, esta vez me aseguraré de tratarlo con el respeto que merece desde el primer segundo. Y si no vuelve, al menos habré aprendido una lección valiosa sobre las suposiciones y la arrogancia. Llegaron a su set donde el equipo técnico estadounidense que había traído Coleman estaba terminando de configurar las luces y las cámaras para la escena de esa tarde. Uno de los técnicos estadounidenses, un iluminador llamado Frank que había trabajado con Coleman en sus 3 películas anteriores, notó algo diferente en la expresión de su director cuando se acercó al set. Jefe, todo está casi listo, dijo Frank revisando sus medidores de luz. Deberíamos poder empezar en unos 20 minutos. Coleman asintió distraídamente, todavía procesando los eventos de la última media hora. Frank notó la distracción. ¿Algo anda mal?, preguntó con la familiaridad de alguien que había trabajado suficiente tiempo con Coleman para reconocer sus estados de ánimo. Coleman dejó escapar una risa corta. Digamos que acabo de tener una experiencia educativa muy humillante que probablemente necesitaba tener hace mucho tiempo. Antes de que Frank pudiera preguntar qué significaba eso, uno de los técnicos mexicanos que había presenciado el encuentro con Pedro Infante pasó cerca del set cargando un cable enrollado. Al ver a Coleman le hizo un gesto amistoso con la cabeza que era notablemente más cálido que las miradas neutrales que los técnicos mexicanos le habían estado dando toda la mañana. Coleman devolvió el gesto con genuina gratitud porque entendía que ese pequeño cambio en actitud significaba algo. Thomas había desaparecido en alguna misión relacionada con conseguir las películas de Pedro Infante, dejando a Coleman solo con su equipo estadounidense por primera vez desde que habían llegado a Churubusco. Frank y los otros 2 técnicos que Coleman había traído de California lo miraban esperando instrucciones para la tarde, pero Coleman se dio cuenta de que primero necesitaba decirles algo. Muchachos, dijo Coleman reuniendo a sus 3 técnicos estadounidenses, antes de que empecemos a filmar necesito contarles algo que acaba de pasar y que va a cambiar cómo trabajamos aquí. Los 3 hombres lo miraron con curiosidad mientras Coleman procedía a contarles toda la historia del encuentro con Pedro Infante, sin omitir ningún detalle vergonzoso ni suavizar su propia arrogancia en la narrativa. Cuando terminó de contar la historia, Frank silbó suavemente entre dientes. Jefe, eso es, buscó las palabras correctas, eso es legendariamente malo. Coleman asintió con una sonrisa irónica. Lo sé, Frank. Créeme, lo sé. Pero lo cuento porque necesito que entiendan algo importante. Vine aquí pensando que íbamos a enseñarles a estos técnicos mexicanos cómo se hace el cine de verdad. Resulta que ellos tienen su propia tradición cinematográfica que es exitosa y profesional a su manera, y nosotros somos los ignorantes que necesitan educación. Los 3 técnicos estadounidenses intercambiaron miradas incómodas porque todos habían compartido, aunque nunca lo habían dicho explícitamente, la misma actitud de superioridad que Coleman había expresado tan directamente. «¿Entonces qué quiere que hagamos diferente?», preguntó el técnico de sonido, un hombre joven llamado Robert. «Quiero que trabajemos con los técnicos mexicanos, no solo que los dirijamos», dijo Coleman con firmeza. «Ellos conocen este equipo mejor que nosotros porque trabajan con él todos los días. Conocen las peculiaridades de este estudio, las mejores formas de lograr ciertos efectos con los recursos disponibles aquí. Vamos a tratarlos como colegas profesionales y vamos a aprender de ellos tanto como esperamos que ellos aprendan de nosotros». Frank asintió lentamente. «Eso tiene sentido, jefe. Y honestamente, algunos de los técnicos mexicanos que he visto trabajar esta mañana saben realmente lo que están haciendo. Vi a un camarógrafo configurar un dolly shot complejo en la mitad del tiempo que me habría tomado a mí hacerlo». «Exactamente», dijo Coleman. «Así que cuando empecemos a filmar esta tarde, quiero que prestemos atención a cómo hacen las cosas aquí». La filmación de esa tarde procedió de una forma notablemente diferente a como Coleman había planeado originalmente. En lugar de simplemente dar órdenes y esperar que los técnicos mexicanos la siguieran sin cuestionamiento, se encontró haciendo preguntas, pidiendo opiniones y genuinamente escuchando cuando alguien sugería una forma alternativa de lograr algo. Los técnicos mexicanos, notando este cambio de actitud, respondieron con un nivel de colaboración y entusiasmo que no habían mostrado durante la configuración de la mañana. El camarógrafo mexicano que había sido parte de la conversación después del incidente con Pedro Infante se acercó a Coleman durante un descanso entre tomas.
Sr. Coleman, dijo con un tono amistoso, noté que está tratando de lograr cierta calidad de luz en esta escena. Hizo una pausa como evaluando si debía continuar. Si me permite sugerirlo, hay una forma en que a menudo hacemos esto en producciones mexicanas que podría darle exactamente el efecto que busca pero con menos equipo. Por favor, dijo Coleman con genuino interés, muéstreme. El camarógrafo procedió a reconfigurar dos de las luces principales de una forma que Coleman nunca había considerado, usando reflectores posicionados en ángulos específicos para crear una calidad de luz más suave y natural que la que había estado intentando lograr con configuraciones más complejas. Cuando vieron el resultado en el monitor, Frank soltó un silbido de aprobación. Eso es brillante, dijo mirando al camarógrafo mexicano con respeto renovado. ¿Cómo se te ocurrió ese ángulo? El camarógrafo se encogió de hombros modestamente. Es algo que aprendí trabajando en películas con presupuestos limitados. Cuando no puedes simplemente agregar más luces para resolver un problema, aprendes a ser más creativo con las que tienes. Coleman anotó la técnica en su libreta, la misma donde había estado escribiendo los títulos de las películas de Pedro Infante. Esta es exactamente el tipo de cosa que necesito aprender, dijo con sinceridad. En Hollywood tenemos tanto equipo disponible que a veces nos volvemos flojos, solo agregamos más luces o más cámaras en lugar de pensar creativamente sobre cómo usar mejor lo que ya tenemos. A medida que la tarde progresaba, la dinámica en el set continuó mejorando. Los técnicos mexicanos comenzaron a ofrecer sugerencias sin que se les pidiera, y Coleman las consideraba genuinamente en lugar de descartarlas automáticamente. Su equipo estadounidense, siguiendo el ejemplo de su director, también comenzó a trabajar más colaborativamente con sus contrapartes mexicanas. Durante otro descanso, el técnico mayor que había sido particularmente paciente con Coleman esa mañana se acercó con 2 tazas de café. Le ofrecí una a Coleman con una sonrisa. Pensé que podría necesitar esto, dijo. Ha sido un día largo para usted. Coleman aceptó el café con gratitud. Ha sido uno de los días más educativos de mi carrera, admitió. Y no de la forma que esperaba cuando me desperté esta mañana. El técnico se rió suavemente. Las mejores lecciones raramente vienen de la forma que esperamos. Se quedaron de pie en silencio por un momento, bebiendo su café y observando la actividad del set. Entonces el técnico habló nuevamente. Sabe, señor Coleman, lo que pasó hoy con Pedro podría haber terminado muy diferente. Usted podría haberse puesto defensivo, podría haber culpado a otros por no advertirle, podría haber dejado que su ego arruinara esta producción completa. El hecho de que eligió aprender en lugar de pelear, eso dice algo bueno sobre su carácter. Coleman consideró esto por un momento. No estoy seguro de que sea tanto sobre mi carácter como sobre el hecho de que Pedro Infante me dio una demostración tan perfecta de por qué estaba equivocado que no pude negarla. El técnico asintió pensativamente. La actuación que hizo fue extraordinaria, ¿verdad? Coleman dejó escapar un suspiro largo. Fue una de las actuaciones más puras y técnicamente perfectas que he visto en mi vida. Y lo hizo sin calentamiento, sin preparación, sin ninguna de las cosas que los actores de método insisten que necesitan. Solo se sentó en esa silla y se transformó completamente en 3 segundos. Esa es la magia de Pedro, dijo el técnico con orgullo evidente. No necesita todos los trucos y técnicas que enseñan en las academias de actuación porque para él es tan natural como respirar. Cuando actúa, no está fingiendo ser otra persona, está siendo esa persona tan completamente que no puedes ver ninguna separación entre el actor y el personaje. Coleman pensó en esto mientras miraba su set donde los actores que había contratado para su producción estaban repasando sus líneas para la próxima escena. Eran actores competentes, profesionales que sabían su oficio, pero ninguno de ellos tenía esa cualidad indefinible que había visto en esos breves minutos viendo a Pedro Infante actuar en el pasillo. Thomas regresó al set con una expresión de misión cumplida. Señor Coleman, dijo acercándose con una bolsa grande, conseguí 6 películas de Pedro Infante del archivo del estudio. El archivista dijo que estas son las esenciales y que podemos quedárnoslas mientras estemos en producción aquí. Excelente, dijo Coleman tomando la bolsa y mirando los títulos en las latas de película. Voy a ver al menos 2 de estas esta noche sin importar que tan tarde se haga. Thomas parecía aliviado de ver a su jefe tan comprometido con aprender en lugar de estar sumido en autocompasión por la vergüenza del día. El camarógrafo mexicano, que había estado configurando la próxima toma, escuchó la conversación sobre las películas y se acercó con interés. ¿Cuáles consiguió?
Preguntó mirando las latas en la bolsa de Coleman. Thomas comenzó a enumerar los títulos: Nosotros los pobres, Pepe el Toro, Tizoc, Los Tres Huastecas, Escuela de Vagabundos y Ustedes los ricos. El camarógrafo asintió con aprobación. Esa es una buena selección. Cubren el rango completo de lo que Pedro puede hacer, desde comedia hasta drama serio, de música ranchera a historias urbanas. Si ve esas 6 películas entenderá por qué todo México lo ama. Y también entenderá por qué lo que pasó hoy fue tan, buscó la palabra correcta, tan memorable. Coleman sonrió irónicamente. Memorable es una forma amable de decirlo. El camarógrafo se rió. Bueno, también podríamos llamarlo catastrófico, humillante o legendariamente embarazoso, pero memorable suena más profesional. Frank, el iluminador estadounidense, había estado escuchando la conversación mientras ajustaba sus luces. Jefe, dijo sin voltear de su trabajo, después de que vea esas películas vamos a tener que escucharlo lamentarse todo el tiempo sobre cómo le ofreció trabajo a ese tipo como si le estuviera haciendo un favor. Coleman se rió a pesar de sí mismo. Probablemente sí, Frank. Probablemente sí. La filmación continuó hasta el atardecer cuando la luz natural que entraba por las ventanas altas del estudio comenzó a cambiar demasiado para mantener la consistencia visual. Coleman llamó a envolver el día y el equipo comenzó a desarmar y guardar el equipo con la eficiencia de profesionales que han hecho esto miles de veces. Mientras observaba a los técnicos mexicanos y estadounidenses trabajando juntos para guardar todo, Coleman notó que la atmósfera era notablemente diferente a la de esa mañana. Había una camaradería que no había existido antes, una sensación de equipo real en lugar de simplemente 2 grupos separados obligados a trabajar juntos. El técnico mayor se acercó a Coleman mientras el director guardaba sus notas del día. Buena primera sesión de filmación, señor Coleman, dijo con sinceridad. El trabajo que hicimos esta tarde fue sólido. Coleman asintió agradecido por el cumplido. No habría sido tan bueno sin las sugerencias que ustedes hicieron. Esa técnica de iluminación que me mostró su camarógrafo probablemente la voy a usar en mis próximas producciones en Estados Unidos. El técnico sonrió con satisfacción. B. El intercambio cultural funciona en ambas direcciones cuando las personas están abiertas a aprender. Usted nos enseña algunas técnicas que aprendió en Hollywood, nosotros le enseñamos algunas que hemos desarrollado aquí. Todos salimos ganando. Coleman extendió su mano y el técnico la estrechó firmemente. Gracias por su paciencia hoy, dijo Coleman. Especialmente después de cómo comencé la mañana. El técnico se encogió de hombros. Todos tenemos días donde aprendemos lecciones que necesitábamos aprender. Al menos usted tuvo el suyo de una forma memorable que probablemente nunca olvidará. Eso es seguro, murmuró Coleman mientras recogía su bolsa con las películas de Pedro Infante. Thomas apareció a su lado con el portapapeles bajo el brazo. Listo para regresar al hotel, señor. Coleman asintió, pero antes de salir miró una vez más alrededor del estudio, como si estuviera memorizando la escena para recordarla después. Mientras caminaban hacia la salida de Churubusco, Coleman y Thomas pasaron por los mismos pasillos donde había ocurrido el encuentro con Pedro Infante esa mañana. La silla donde Pedro se había sentado para su breve pero perfecta actuación todavía estaba ahí, exactamente donde Thomas la había dejado. Coleman se detuvo por un momento mirando esa silla simple de madera. ¿Qué está pensando?, preguntó Thomas notando la pausa de su jefe. Coleman sacudió la cabeza lentamente. Estoy pensando que esa silla probablemente es el objeto más caro en todo este estudio en términos de la lección que me enseñó. Thomas sonrió. Debería robarla y llevarla de regreso a Hollywood como recordatorio. Coleman se rió. No necesito la silla para recordar esto, Thomas. Voy a recordar cada segundo de esta mañana por el resto de mi vida. Continuaron caminando y salieron del edificio principal hacia el estacionamiento donde un conductor los esperaba para llevarlos de regreso a su hotel. Durante el viaje de regreso, Coleman miraba por la ventana las calles de Ciudad de México llenándose de trabajadores que regresaban a casa después de su día laboral. Pensaba en Pedro Infante en algún lugar de esta ciudad enorme, probablemente en otro set filmando otra escena para otra película que millones de mexicanos verían y amarían. Pensaba en cómo ese hombre había respondido a su condescendencia no con enojo sino con gracia, eligiendo demostrar su punto a través de su arte en lugar de a través de palabras. Thomas interrumpió sus pensamientos. Señor, ¿cuántas de esas películas realmente va a ver esta noche? Coleman lo miró con determinación.
Todas las que pueda antes de quedarme dormido. Y si no termino esta noche, continuaré mañana. Necesito entender completamente contra qué me estrellé esta mañana. Llegaron al hotel y Coleman se dirigió directamente a su habitación con la bolsa de películas. Le dijo a Thomas que no lo molestara a menos que fuera una emergencia real y cerró la puerta dispuesto a pasar la noche educándose sobre Pedro Infante y el cine mexicano que había despreciado tan arrogantemente esa mañana. La primera película que puso fue Nosotros los Pobres, la que todos le habían dicho que era esencial para entender a Pedro Infante. Desde los primeros minutos quedó completamente absorbido. La película lo golpeó con una fuerza emocional que no esperaba. Pedro Infante interpretaba a Pepe el Toro, un carpintero que vivía en un vecindario pobre de Ciudad de México, y desde el primer momento en pantalla Coleman podía ver exactamente lo que todos habían intentado explicarle esa tarde. No estaba viendo actuación en el sentido tradicional, estaba viendo a una persona real viviendo una vida real con toda su complejidad y humanidad. La cámara amaba a Pedro Infante de una forma que Coleman, con toda su experiencia como director, reconocía como algo que no se puede enseñar ni fabricar. Algunos actores simplemente tienen esa cualidad magnética que hace imposible apartar la vista de ellos incluso cuando no están haciendo nada particularmente dramático. Pedro tenía eso en abundancia. Pero lo que realmente impresionó a Coleman fue la autenticidad emocional. En Hollywood, los actores a menudo buscaban momentos grandes y dramáticos para demostrar su rango, pero Pedro Infante hacía exactamente lo opuesto. Sus momentos más poderosos eran los más pequeños, los más sutiles. Una mirada, un cambio casi imperceptible en su expresión, la forma en que sostenía sus hombros cuando recibía malas noticias. Era exactamente lo que Coleman había visto en el pasillo de Churubusco esa mañana, multiplicado por 2 horas de metraje. La escena donde el personaje de Pedro cantaba mientras trabajaba en su taller de carpintería hizo que Coleman detuviera la película por un momento. La voz de Pedro Infante llenaba la habitación del hotel con una calidez y una emoción genuina que explicaba perfectamente por qué también era una estrella musical. No solo podía actuar y cantar, podía hacer ambas cosas simultáneamente de una forma que se sentía completamente natural y no forzada. Coleman tomó notas furiosamente en su libreta, documentando escenas específicas, técnicas de actuación, momentos donde la dirección o la cinematografía lograban algo particularmente efectivo. Cuando la película terminó 2 horas después, Coleman se quedó sentado por un momento en silencio, procesando lo que acababa de ver. Se levantó, caminó hacia la ventana de su habitación del hotel que daba a la ciudad iluminada de noche, y se permitió sentir completamente el peso de su error de esa mañana. No solo le había ofrecido trabajo a uno de los mejores actores que había visto en su vida, le había ofrecido ese trabajo con un tono que sugería que Pedro Infante era afortunado de recibir la oferta. Regresó al proyector y puso la segunda película, Pepe el Toro, la secuela que continuaba la historia del personaje. Esta película era aún más oscura y dramática que la primera, y Pedro Infante navegaba ese territorio emocional con una seguridad que Coleman solo había visto en los mejores actores de Hollywood. Había escenas que eran devastadoramente tristes, ejecutadas con una precisión emocional que hacía que las lágrimas se sintieran completamente ganadas y no manipuladas. A las 2 de la mañana, Coleman había visto 3 películas completas y estaba comenzando la cuarta, incapaz de detenerse a pesar del cansancio. Cada película revelaba una nueva dimensión del talento de Pedro Infante. En Los Tres Huastecas lo vio hacer comedia física con un timing perfecto. En Tizoc lo vio interpretar a un indígena con una dignidad y humanidad que desafiaba todos los estereotipos que Coleman había visto en películas estadounidenses sobre pueblos indígenas. Lo que se estaba volviendo dolorosamente claro con cada película era que Pedro Infante no era solo una estrella mexicana que era grande en su propio contexto limitado. Era un actor de calibre mundial que habría sido una estrella en cualquier industria cinematográfica del mundo si hubiera hablado inglés y hubiera trabajado en Hollywood. Alrededor de las 4 de la mañana, Coleman finalmente tuvo que admitir que necesitaba dormir o sería inútil en el set al día siguiente. Apagó el proyector después de ver 5 de las 6 películas, guardando la última para la noche siguiente. Se acostó en su cama del hotel con la mente todavía procesando todo lo que había visto, incapaz de apagar sus pensamientos sobre Pedro Infante y sobre su propio comportamiento de esa mañana. Cuando finalmente se durmió, soñó con escenas de las películas que había visto, mezcladas con memorias del encuentro en el pasillo, creando una narrativa confusa donde él estaba dirigiendo a Pedro Infante pero Pedro seguía siendo más el director que él, guiando a Coleman hacia entendimientos que no sabía que necesitaba.
Se despertó 4 horas después sintiéndose agotado, pero con una claridad mental que no había tenido en mucho tiempo. Se duchó, se vistió y bajó a desayunar con Thomas, quien lo estaba esperando en el restaurante del hotel con una expresión curiosa. ¿Cuántas vio?, preguntó Thomas tan pronto como Coleman se sentó. 5, respondió Coleman mientras pedía café. Y necesito ver la sexta esta noche. Thomas silbó suavemente. Y, su opinión. Coleman tomó un sorbo largo de café antes de responder. Mi opinión es que lo que le dije ayer fue aún peor de lo que pensaba en el momento. No solo insulté a una estrella mexicana local. Insulté a uno de los mejores actores que he visto en mi vida, punto. Sin calificaciones nacionales o regionales. Pedro Infante sería una estrella en Hollywood si estuviera allí. Sería una estrella en cualquier lugar. Thomas asintió pensativamente mientras untaba mantequilla en su pan. Entonces, ¿qué va a hacer si lo ve de nuevo? Coleman había estado pensando en esa pregunta exacta toda la mañana. Voy a tratarlo con el respeto que merecía desde el principio. Voy a disculparme brevemente, pero no voy a hacer un gran show de ello porque algo me dice que eso lo incomodaría. Y voy a hablar con él sobre su trabajo de una forma informada porque ahora realmente he visto lo que puede hacer. Terminaron de desayunar y se dirigieron de regreso a Churubusco para el segundo día de filmación. Cuando llegaron, Coleman notó inmediatamente que la atmósfera era diferente a la del día anterior. Los técnicos mexicanos lo saludaban con sonrisas genuinas en lugar de cortesía neutral, y varios de ellos hicieron comentarios que sugerían que habían escuchado que había pasado la noche viendo películas de Pedro Infante. El camarógrafo mexicano se acercó con una sonrisa conocedora. Escuché que tuvo una maratón anoche, señor Coleman. ¿Cuántas logró ver? Coleman devolvió la sonrisa. 5. Y probablemente voy a ver la última esta noche si no termino demasiado tarde aquí. El camarógrafo asintió con aprobación. Entonces ya entiende por qué lo que pasó ayer fue tan, buscó la palabra correcta, tan especial. Coleman se rió secamente. Entiendo completamente. Y cada película que veía hacía que me sintiera peor por lo que dije. No se torture demasiado, dijo el camarógrafo amablemente. Pedro probablemente ya lo olvidó. Está filmando una nueva película en otro estudio y probablemente está completamente enfocado en eso. El técnico mayor se acercó al grupo llevando café para varios de ellos. Buenos días, señor Coleman. Escuché que tuvo una noche educativa. Coleman aceptó el café con gratitud. Muy educativa. Y ahora entiendo completamente lo que todos ustedes intentaban decirme ayer. Pedro Infante no es solo bueno para ser mexicano o bueno para el cine latinoamericano. Es excepcional por cualquier estándar. La filmación del segundo día fue aún más colaborativa que la primera. Coleman había aprendido su lección sobre trabajar con en lugar de sobre los técnicos mexicanos, y el resultado era un ambiente de trabajo que beneficiaba a todos. Durante un descanso a media mañana, Frank se acercó a Coleman con una expresión pensativa. Jefe, dijo Frank, he estado pensando en lo que pasó ayer con ese actor, Pedro Infante. Y en cómo reaccionó usted después. Coleman lo miró con curiosidad. ¿Y qué conclusiones alcanzaste, Frank? Frank eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que es fácil para nosotros en Estados Unidos creer que porque nuestra industria es más grande y se distribuye más ampliamente, eso automáticamente nos hace mejores. Pero lo que pasó ayer demuestra que el talento y la excelencia existen en todas partes, y el hecho de que algo no se distribuya internacionalmente no significa que no sea de calidad mundial. Coleman asintió apreciando la reflexión de su colega. Exactamente, Frank. Y esa es una lección que necesitaba aprender. He estado en este negocio por 20 años y de alguna forma nunca cuestioné la suposición de que Hollywood era el centro del universo cinematográfico. La conversación fue interrumpida por un murmullo creciente entre los técnicos mexicanos cerca de la entrada del estudio. Coleman y Frank se volvieron para ver qué estaba causando la conmoción y vieron a varias personas acercándose a alguien que acababa de entrar. El corazón de Coleman se hundió y se elevó simultáneamente cuando reconoció el sombrero de charro moviéndose entre el pequeño grupo que se había formado. Pedro Infante había regresado a Churubusco. Coleman sintió una mezcla de nervios y anticipación mientras observaba a Pedro saludar a varios técnicos con esa calidez genuina que ahora reconocía de haberlo visto en pantalla docenas de veces la noche anterior. Thomas apareció al lado de Coleman con una expresión de pánico apenas controlado. Señor, susurró Thomas urgentemente, ese es él. Ese es Pedro Infante. Coleman asintió sin apartar la vista del actor que se acercaba en su dirección, aunque todavía parecía no haberlo notado. Lo sé, Thomas.
Respira. Voy a manejar esto con la dignidad que no mostré ayer. Pedro Infante finalmente miró hacia el set de Colman y sus ojos se encontraron por un momento. Pedro sonrió con ese reconocimiento tranquilo que sugería que recordaba perfectamente quién era Colman y lo que había pasado el día anterior. Comenzó a caminar hacia el set con la misma calma con que hacía todo, sin prisa, con las manos en los bolsillos. Colman se adelantó varios pasos para encontrarse con él a mitad de camino, una señal de respeto que no pasó desapercibida entre los técnicos que observaban la interacción con interés apenas disimulado. Señor Infante, dijo Colman cuando estuvieron lo suficientemente cerca, quiero disculparme por mi comportamiento de ayer. Fue arrogante e irrespetuoso, y no tengo excusa excepto mi propia ignorancia. Pedro Infante lo miró por un momento con esa expresión imposible de leer que Colman ahora reconocía de varias de sus películas, y entonces sonrió genuinamente. No se preocupe, señor Colman. No fue la primera vez que alguien no me reconoce y probablemente no será la última. Honestamente lo encontré divertido más que ofensivo. Colman sintió algo de alivio, pero sabía que necesitaba decir más. Aún así, dijo Colman, pasé anoche viendo 5 de sus películas y ahora entiendo completamente lo ridículo que fue ofrecerle que aprendiera de mí. Debería ser yo quien aprenda de usted. Pedro Infante se rió suavemente, un sonido que era tan cálido en persona como en sus películas. Bueno, dijo Pedro, el aprendizaje puede ir en ambas direcciones. Escuché que es un director con buena reputación en Hollywood. Estoy seguro de que tiene técnicas que yo podría aprender también. La generosidad en esas palabras hizo que Colman se sintiera aún peor por su comportamiento del día anterior, pero también le dio una apertura que no esperaba. Señor Infante, dijo Colman con sinceridad genuina, si alguna vez tiene tiempo entre sus filmaciones y quisiera observar cómo trabajamos en este set, sería un honor tenerlo. No para enseñarle nada, sino simplemente para compartir diferentes enfoques al mismo oficio. Pedro Infante consideró esto por un momento y entonces asintió. Me gustaría eso, dijo. De hecho, tengo 1 hora libre esta mañana antes de que necesite estar en mi propio set. Puedo observar si no le molesta. Colman sintió una mezcla de nervios y emoción. Sería un privilegio, dijo honestamente. Pedro Infante se quitó su sombrero y lo colgó en el mismo gancho donde lo había dejado el día anterior, y entonces se instaló en una silla al lado del monitor principal donde podía ver tanto el set como las imágenes que las cámaras estaban capturando. Colman regresó a su trabajo con una conciencia aguda de que uno de los mejores actores que había visto estaba observando cada decisión que tomaba. Pero en lugar de paralizarlo, esa conciencia lo hizo más enfocado, más preciso en sus instrucciones y más atento a los detalles. Durante la siguiente hora, filmaron 3 escenas diferentes, y Colman notaba periódicamente a Pedro Infante observando con esa misma atención concentrada que probablemente aplicaba a su propio trabajo. Los técnicos mexicanos trabajaban con una energía renovada, claramente orgullosos de mostrarle a su compatriota más famoso cómo colaboraban con esta producción estadounidense. Cuando Colman llamó un descanso, Pedro Infante se acercó con una expresión pensativa. Esa técnica que usó en la segunda escena, dijo Pedro, donde hizo que el actor repitiera la misma línea 3 veces con diferentes emociones antes de decidir cuál funcionaba mejor, eso es interesante. Yo normalmente elijo una interpretación y me quedo con ella, pero veo el valor en explorar opciones. Colman se sintió genuinamente halagado de que Pedro Infante hubiera encontrado algo útil en su método. Y yo pasé anoche admirando cómo usted encuentra la verdad emocional de un personaje tan rápidamente, respondió Colman. Esa escena en Nosotros los pobres donde recibe la carta, la forma en que su expresión cambia en capas mientras lee, eso es algo que no se puede enseñar. Es instintivo. Pedro Infante sonrió con modestia. He tenido mucha práctica, dijo simplemente. Más de 60 películas dan muchas oportunidades de encontrar que funciona. Pasaron los siguientes minutos hablando de cine como 2 profesionales que respetan profundamente el oficio del otro. Los técnicos que observaban esta conversación intercambiaban sonrisas, sabiendo que estaban presenciando algo especial, el tipo de momento que se convertiría en otra anécdota que se contaría en Churubusco por años. Cuando Pedro Infante finalmente tuvo que irse para llegar a su propia filmación, estrechó la mano de Colman firmemente. Fue un placer, señor Colman, dijo. Y si está en México lo suficiente tiempo, tal vez podamos tomar un café y hablar más de cine. Me encantaría eso, respondió Colman con sinceridad absoluta. Pedro Infante se puso su sombrero, saludó a los técnicos con esa calidez que lo caracterizaba, y se alejó caminando por el mismo pasillo donde todo había comenzado el día anterior.
Colman lo observó irse con una sensación de haber aprendido algo fundamental no solo sobre el cine mexicano sino sobre la humildad, el respeto y la forma en que la verdadera grandeza se presenta sin necesidad de anunciarse. Esta historia nos enseña que la arrogancia es simplemente ignorancia que se niega a reconocer sus propios límites, y que la vida tiene una forma perfecta de poner a cada persona exactamente en la situación que necesita para aprender lo que más necesita saber. Colman llegó a México convencido de que venía a enseñar, y en cambio recibió la lección más importante de su carrera de la forma más inesperada posible. La verdadera excelencia existe en todas partes y en todas las formas, y solo nuestra propia ceguera nos impide reconocerla cuando la tenemos frente a nosotros.